Nunca pensé que a los 72 años descubriría el verdadero valor de mi dignidad. Mi nombre es Ivone Machado y durante casi toda mi vida puse a los demás por delante de mí, especialmente a mi hijo Marcelo. Es extraño cómo un solo momento puede cambiar completamente la forma en que vemos toda la vida, ¿verdad? En mi caso fueron solo algunas palabras crueles que salieron de la boca de mi propio hijo. Toma la comida más barata. No voy a pagar por la vieja inútil. Estas palabras aún resuenan en mi cabeza, incluso después de todo lo que sucedió. Las palabras tienen poder, querido. Pueden construir castillos o derribar puentes. En mi caso, esa frase derribó el puente que me conectaba a mi hijo, pero construyó un castillo de posibilidades que nunca imaginé para mí. Estoy aquí hoy para compartir con ustedes la historia que transformó mi vida. Una historia sobre la desvalorización familiar, sobre el dolor, pero también sobre la liberación y el nuevo comienzo. Porque, créanme, nunca es tarde para empezar de nuevo. Incluso con arrugas en el rostro, con el cabello blanco, incluso cuando el mundo insiste en que ya pasó nuestro tiempo. Mi vida siempre ha estado dedicada a los demás. Trabajé como bibliotecaria durante más de 30 años, organizando conocimiento para que otros pudieran soñar. En casa, tras quedar viuda hace 15 años, seguí viviendo para mi hijo. Cuidé de mis nietos cuando lo necesitaban. Preparé almuerzos de domingo. Siempre estuve disponible para un consejo o un abrazo. Creía que ese era mi papel, que ser madre significaba anularse, aceptar migajas de atención y agradecer por ellas. Y tal vez estés pensando, doña Ivone, ¿pero eso es normal? Todas las madres hacen sacrificios. Y sí, los hacemos. Pero hay una delgada línea entre sacrificio y humillación. Una línea que desafortunadamente permití que se cruzara muchas veces. Recuerdo cuando Marcelo se casó con Cristiane, una chica bonita, siempre a la moda, siempre con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos cuando me miraba. Al principio pensé que era timidez, que con el tiempo nos acercaríamos, pero los años pasaron y las miradas de desprecio se volvieron cada vez más evidentes. Las visitas comenzaron a disminuir, las llamadas se volvieron raras. Cuando nos encontrábamos en fechas especiales, yo era colocada en un rincón como un mueble antiguo que nadie se atreve a tirar, pero que tampoco combina con la decoración moderna de la casa. Tragaba el llanto, ponía una sonrisa en el rostro y fingía que todo estaba bien. Al fin y al cabo, eso es lo que hacen las madres, ¿no? Se sacrifican por sus hijos. Al menos eso era lo que creía. Hasta aquella noche en el Recanto do Sabor, un restaurante tradicional aquí en Belo Horizonte, un lugar que siempre quise conocer, pero nunca tuve la oportunidad, o tal vez nunca tuve el valor de darme ese regalo esa semana. Algo extraordinario había sucedido, algo que guardé en secreto, ansiosa por compartir con mi hijo. Pensé que sería un momento de alegría, de celebración, un momento para mostrarle que su madre aún tenía sorpresas guardadas. Me arreglé con tanto cariño para esa cena. Me puse mi vestido lila, ese que guardaba para ocasiones especiales. Me puse mi labial rojo favorito. Coloqué mi collar de perlas, regalo de mi difunto marido. Miré en el espejo y vi a una señora de 72 años. Sí, pero una señora con dignidad, con historias que contar con valor. Cuando llegué al restaurante, Marcelo y Cristiane ya estaban allí. Él impaciente mirando constantemente el reloj. Ella aburrida, más interesada en su celular que en mi presencia. Aún así me senté con una sonrisa, emocionada por lo que tenía que contar. El camarero trajo los menús, un hombre amable que luego supe que se llamaba Juvenal. Me sonrió con respeto, de esa manera en que las personas mayores reconocen el valor de los demás. Comencé a mirar las opciones pensando en lo que me gustaría probar en ese lugar tan especial. Fue entonces cuando Marcelo, sin siquiera levantar la vista de su propio menú, soltó esas palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Tú pide la comida más barata. No voy a pagar por la vieja inútil. El restaurante no estaba lleno, pero había otras mesas ocupadas. Algunas personas miraron disimuladamente en nuestra dirección. Cristiane soltó una risita, como si mi hijo hubiera contado un chiste particularmente gracioso. Don Juvenal, el camarero, fingió no escuchar, pero noté la incomodidad en sus ojos. Y yo me quedé paralizada. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, como si cada latido de mi corazón resonara dentro de mi pecho.
En ese momento algo se rompió dentro de mí. Algo que no sabía que aún estaba entero. ¿Alguna vez han sentido eso? Ese momento en que se dan cuenta de que han llegado al límite, que ya no pueden aceptar ciertas situaciones, ciertos comportamientos, fue exactamente lo que me pasó. Y mientras estaba allí sentada, mirando el menú que ahora se nublaba ante mis ojos, por las lágrimas que me negaba a derramar, recordé el sobre en mi bolso. El sobre que contenía la noticia que cambiaría nuestras vidas, o al menos eso era lo que imaginaba hasta segundos atrás. Fue entonces cuando tomé una decisión. Una decisión que jamás pensé que tomaría, una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. En lugar de elegir el plato más barato como había ordenado Marcelo, levanté mis ojos hacia don Juvenal y dije con una voz sorprendentemente firme: quiero el filete mignon especial de la casa con esa salsa de vino que vi en la entrada del menú. Y también puede traer una botella del vino tinto más caro que tengan. El silencio que siguió fue casi palpable. Vi los ojos de Marcelo abrirse de par en par, su boca abrirse en shock. Cristiane dejó de mirar su celular de inmediato. Don Juvenal, el camarero, trató de ocultar una pequeña sonrisa mientras anotaba mi pedido. «Mamá, ¿no escuchaste lo que dije?», Marcelo murmuró entre dientes cuando don Juvenal se alejó. Miré directamente a los ojos de mi hijo, de esa manera que solo las madres pueden hacerlo, y respondí: escuché perfectamente, Marcelo, cada palabra. Y por primera vez en muchos años, tal vez por primera vez en la vida, mi hijo parecía genuinamente desconcertado por mi reacción. Esperaba que bajara la cabeza, que pidiera disculpas por existir, que eligiera el plato más barato del menú para no incomodar. Pero no esta vez. Ese momento en el recanto del sabor fue solo el comienzo de la historia que voy a compartir con ustedes. Una historia sobre cómo a los 72 años descubrí que nunca es tarde para valorarse, para imponer límites, para exigir respeto. Una historia sobre cómo un comentario cruel terminó siendo el catalizador para la mayor transformación de mi vida. Y tú que me estás viendo ahora, tal vez te estés preguntando qué había en ese sobre en mi bolso, qué sucedió después de esa atrevida petición en el restaurante, cómo reaccionaron Marcelo y Cristiane al descubrir la verdad y, lo más importante, qué hice a continuación que cambió por completo el rumbo de mi historia. El silencio que se instaló en nuestra mesa tras mi pedido fue interrumpido por el sonido de los cubiertos en las mesas vecinas. Marcelo me miraba como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Cristiane, mi nuera, susurró algo en su oído, probablemente quejándose de mi atrevimiento. Yo por primera vez en años sentí una extraña sensación de poder, una sensación que había olvidado que existía. Para entender completamente lo que sucedió esa noche, necesito retroceder unos días. Era un martes común. Acababa de regresar de la hidroginástica con mi amiga Fátima Espíndola. La hidroginástica era uno de los pocos lujos que me permitía. 2 veces a la semana me sumergía en esa agua tibia y durante 1 hora olvidaba los dolores en las articulaciones, las preocupaciones, el peso de los años. Ese día, al regresar a mi pequeño apartamento en el condominio Primavera, encontré una carta registrada en la portería. Firmé la recepción sin mucho interés, imaginando que era otra correspondencia del banco o alguna cuenta atrasada. Cuando abrí, mis piernas flaquearon. Necesité sentarme en el sofá desgastado de la sala, ese que Marcelo siempre criticaba por ser anticuado y cursi. La carta era de la Caixa Económica Federal. Había ganado en la Mega Sena R millones de reales, una suma que apenas podía comprender. Tuve que leer la carta 3 veces para creerlo. Yo, Ivone Machado, a los 72 años, me había convertido en millonaria de la noche a la mañana. Mi primera reacción fue llamar a Marcelo. Tomé el teléfono, marqué los primeros números, pero algo me detuvo. Recordé la última vez que hablamos 2 semanas antes. Él me había llamado para cancelar el almuerzo del domingo que habíamos planeado. Era el cumpleaños de mi nieto menor Pedro. Y yo había pasado toda la semana preparando un pastel de chocolate con cobertura de brigadeiro, exactamente como a él le gustaba. Mamá, surgió un compromiso importante. Un cliente potencial nos invitó a almorzar al club. ¿Entiendes, verdad? Es trabajo, explicó sin ningún signo de remordimiento en su voz. Entendí perfectamente, como siempre lo hacía, como siempre aceptaba. El pastel quedó intacto en la nevera y pasé el domingo sola viendo las fotos que Cristiane publicaba en las redes sociales. Fotos en el club con amigos sin ninguna mención al cumpleaños de su propio hijo.
Esa no fue la primera decepción y algo me decía que no sería la última. Por eso guardé la noticia de la mega cena para mí. Decidí que se lo contaría personalmente en un momento especial. Quizás en el fondo quería ver su reacción cara a cara. Quería sentir que finalmente tenía algo valioso que ofrecer, algo que haría que mi hijo me mirara con admiración, en lugar de impaciencia. Llamé a Marcelo al día siguiente y lo invité a cenar. Sorprendentemente aceptó. Creo que la novedad de que yo tomara la iniciativa para un encuentro despertó su curiosidad. Sugerí el Recanto do Sabor, un restaurante que él había mencionado algunas veces como demasiado elegante para mi gusto. ¿Estás segura, mamá? Es un lugar caro, comentó con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo, como si yo fuera incapaz de comprender el valor del dinero. Estoy segura, hijo. Quiero celebrar algo especial, respondí, sintiendo una punzada de satisfacción al imaginar su reacción al descubrir el motivo de la celebración. Los días que precedieron a la cena pasaron lentamente. Conté las monedas que había guardado y fui al salón de belleza del barrio. Doña Lourdes, la peluquera, casi no lo podía creer cuando le pedí que me hiciera las uñas y un peinado. ¿Una ocasión especial, doña Ivone?, preguntó mientras aplicaba el tinte para retocar mis canas. La más especial en mucho tiempo, Lourdes, respondí guardando mi secreto con una sonrisa. La noche de la cena, elegí cuidadosamente mi ropa. El vestido lila que compré para la boda de Marcelo y Cristiane hace 8 años aún me quedaba perfectamente. Lo complementé con mi collar de perlas, regalo de mi difunto esposo Alberto. Él lo compró con su primer sueldo como contador, ahorrando durante meses. Perlas para mi perla, decía. Cuánto lo extraño en estos momentos. Tomé un taxi hasta el restaurante. El conductor, un amable anciano llamado Sebastião, comentó que estaba muy elegante. ¿Va a una fiesta?, preguntó, ayudándome a bajar del coche. Voy a una revelación, respondí de manera misteriosa. Sonrió sin entender del todo y me deseó buenas noches. El Rincón del Sabor era exactamente como lo imaginaba. Luces suaves, mesas bien dispuestas con manteles blancos impecables, camareros uniformados circulando discretamente. Un pianista tocaba en un rincón del salón, creando una atmósfera sofisticada y acogedora al mismo tiempo. Marcelo y Cristiane ya estaban allí cuando llegué. Mi hijo vestía un traje oscuro, probablemente viniendo directo del trabajo. Cristiane llevaba un vestido negro ajustado con joyas que brillaban más que su sonrisa forzada al verme. Mamá, estás diferente, fue el saludo de Marcelo. Ningún cumplido ni un abrazo, solo la constatación de que no era como él esperaba. Gracias, hijo. Tú y Cristiane también están muy elegantes, respondí tratando de mantener el ambiente ligero. Nos sentamos en la mesa que había sido reservada. Cristiane inmediatamente tomó su celular y comenzó a tomar fotos del lugar, probablemente para publicarlas en sus redes sociales. Este lugar es muy instagramable, comentó sin dirigirse directamente a mí. Don Juvenal, el camarero que nos atendería esa noche, se acercó con los menús. Era un anciano de cabello canoso y postura impecable, probablemente de una edad similar a la mía. Nos entregó los menús con una reverencia discreta y explicó las especialidades de la noche. Tenemos un filete mignon de vino tinto añejado, que es la especialidad de la casa, acompañado de papas rústicas y verduras asadas, explicó con un tono profesional y cálido al mismo tiempo. Fue cuando abrí el menú que noté los precios. Realmente era un restaurante caro. En condiciones normales, jamás habría elegido un lugar así. No por falta de gusto o refinamiento, sino por una vida entera de ahorro, una vida entera creyendo que no merecía ciertos lujos. Y fue exactamente en ese momento que Marcelo, sin levantar los ojos de su propio menú, pronunció aquellas palabras que quedarían grabadas para siempre en mi memoria. Tú pide la comida más barata. No voy a pagar por la vieja inútil. El tiempo pareció congelarse. Sentí la sangre subir a mi rostro, una mezcla de vergüenza e indignación que nunca había experimentado antes. Miré a don Juvenal, que fingió no escuchar, pero cuyos ojos revelaban una mezcla de pena e indignación. Cristiane soltó una risita, como si mi hijo hubiera contado un chiste particularmente gracioso. En ese instante todas las pequeñas humillaciones, todos los almuerzos cancelados, todas las llamadas no atendidas,
todas las veces que fui tratada como una molestia, una carga, una anciana inútil, como acababa de decir mi propio hijo. Todo eso se condensó en un único momento de claridad cristalina. Y fue entonces cuando, en lugar de agachar la cabeza y pedir el plato más barato, como había hecho toda mi vida, miré directamente a don Juvenal y dije: «Quiero el filete mignon especial de la casa con salsa de vino y también tráeme una botella del vino tinto más caro que tengan». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi los ojos de Marcelo abrirse en shock e indignación. Vi a Cristiane dejar de mirar su celular al instante. Vi a don Juvenal intentar ocultar una pequeña sonrisa mientras anotaba mi pedido. «Mamá, ¿no escuchaste lo que dije?», Marcelo susurró entre dientes cuando don Juvenal se alejó. «Escuché perfectamente, Marcelo, cada palabra», respondí con una calma que ni yo sabía que poseía. «¿Y desde cuándo te gusta el vino?», preguntó irritado. «¿Sabes cuánto cuesta esa botella?». «No, no lo sé. Pero imagino que me lo dirás en cuanto llegue la cuenta», respondí, sintiendo una extraña sensación de libertad crecer dentro de mí. Cristiane lanzó una mirada furiosa a Marcelo, como si lo culpase por no poder controlarme. Luego forzó una sonrisa y se volvió hacia mí. «Doña Ivone, ¿qué está pasando? Hoy se ve diferente». Era la primera vez en meses que mi nuera se dirigía directamente a mí. Y aún así, era solo para cuestionar mi comportamiento inapropiado, no para preguntar cómo estaba, no para saber sobre mis dolores en las articulaciones que empeoraban con el frío, no para saber si dormía bien o si necesitaba algo. «Estoy celebrando, Cristiane», respondí sin dar más explicaciones. «¿Celebrando qué?», preguntó Marcelo desconfiado. «Pronto lo sabrán», respondí enigmática. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Marcelo apenas tocó su comida, visiblemente irritado por mi audacia. Cristiane alternaba entre lanzar miradas furiosas a su marido y sonrisas forzadas a los otros clientes del restaurante, preocupada por las apariencias, como siempre. Mi filete mignon estaba delicioso. Cada bocado era un pequeño acto de rebeldía, una declaración silenciosa de que aún existía, de que aún importaba. El vino, un Cabernet Sauvignon de una cosecha especial, tenía un sabor que jamás había experimentado, dulce y amargo al mismo tiempo como la vida. Cuando llegó el momento del postre, don Juvenal volvió con el menú. Una vez más elegí el ítem más caro, un petit gâteau de chocolate con salsa de frutas rojas y helado de vainilla. Marcelo ya ni protestaba, solo observaba con una mezcla de rabia y curiosidad. Fue cuando llegó el postre que decidí que era hora de la revelación. Saqué mi bolso, ese mismo bolso de cuero marrón que Marcelo siempre criticaba por estar fuera de moda. Y saqué el sobre de la Caixa Económica Federal. «Hijo Cristiane, como saben, los invité a esta cena porque tengo algo importante que compartir». Comencé sintiendo el corazón acelerarse. Marcelo finalmente pareció interesado. Cristiane dejó el celular por primera vez desde que llegamos. «La semana pasada recibí esta carta». Seguí sosteniendo el sobresellado con el logotipo de la caja. «Es de la Lotería Federal». Vi los ojos de Marcelo abrirse de par en par. Vi a Cristiane enderezarse en la silla, de repente alerta. Hace 3 meses comencé a jugar en la Mega Sena. Cada semana apartaba $5 de mi presupuesto ajustado para apostar siempre los mismos números. La fecha de nacimiento de su padre, la tuya, Marcelo, y la de los chicos. Expliqué recordando cómo había escondido ese pequeño lujo incluso de mi amiga Fátima, temiendo ser juzgada por desperdiciar dinero. Y Marcelo preguntó inclinándose hacia adelante como nunca había hecho antes cuando hablaba. «Y la semana pasada recibí esta notificación. Gané, Marcelo. Gané $8 millones en la Mega Sena». El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiéramos compartido. Vi algo cambiar en los ojos de mi hijo. Ya no era irritación o impaciencia, era cálculo, como si estuviera sumando inmediatamente cuánto de ese dinero sería suyo. Cristiane soltó un pequeño grito de sorpresa, seguido de una sonrisa que por primera vez parecía genuina al mirarme. 8 millones, repitió como si necesitara escuchar el número de nuevo para creerlo. Sí, 8 millones, confirmé abriendo el sobre y mostrando la carta oficial de la Caixa Económica Federal con todos los detalles del premio. Fue como si se hubiera activado un interruptor. De repente mi hijo estaba sonriendo, tomando mis manos sobre la mesa,
algo que no hacía desde hacía años. Mamá, esto es increíble. Estoy tan feliz por ti y por nosotros, exclamó corrigiéndose rápidamente. Cristiane ya tenía el celular en la mano de nuevo, pero esta vez no para ignorar la conversación. Estaba tomando fotos de la carta del restaurante e incluso de mí, probablemente ya planeando cómo anunciar en las redes sociales que su querida suegra se había convertido en millonaria. Necesitamos celebrar de verdad. Marcelo siguió haciendo señas a su juvenal, trae el mejor champán que tengas. Observé esa transformación con una mezcla de tristeza y claridad. Era como si un velo se hubiera caído de mis ojos, permitiéndome ver a mi propio hijo como realmente era. No como lo imaginaba, no como quería que fuera, sino como realmente era. Su juvenal trajo el champán, abriéndolo con la habilidad de quien lo hacía desde hacía décadas. El líquido dorado y burbujeante llenó las copas de cristal y Marcelo inmediatamente propuso un brindis. A mi madre, la más nueva millonaria de la familia, exclamó, levantando su copa con entusiasmo exagerado. Brindamos y mientras el champán bajaba por mi garganta, dejando esa sensación de hormigueo característica, tomé la decisión más importante de mi vida. Una decisión que ya se estaba formando desde el momento en que mi hijo me llamó vieja inútil, pero que solo ahora se cristalizaba con absoluta certeza. Hijo, tenía planes para ese dinero. Comencé después de posar mi copa en la mesa. Claro, mamá. Vamos a planear todo juntos. Respondió de inmediato, puedes mudarte cerca de nuestra casa en un apartamento mejor, o mejor aún. Podemos reformar la habitación de huéspedes para ti. Y puedo ayudar a administrar el dinero, invertirlo correctamente. Levanté la mano interrumpiendo su flujo de palabras y planes. Planes que noté no incluían preguntar qué quería, qué soñaba, qué había planeado para mi propia vida con mi propio dinero. Marcelo, ya tengo planes, dije con una firmeza que lo hizo callar al instante. Y después de lo que pasó hoy, de lo que dijiste, esos planes han cambiado. ¿Qué dije?, preguntó frunciendo el ceño genuinamente confundido. Era como si el insulto de antes ya se hubiera borrado por completo de su memoria, reemplazado por la perspectiva de los millones. Me llamaste vieja inútil, hijo, respondí, sintiendo las palabras pesar en el aire. No fue la primera vez que me hiciste sentir así, pero será la última. Marcelo palideció ante mis palabras. Por un instante vi su rostro oscilar entre la indignación y el arrepentimiento calculado. Cristiane dejó de fotografiar la carta y miró a su marido, preocupada no por el insulto que me había dirigido, sino por la posibilidad de perder acceso a los millones que acababan de aparecer. Mamá, ¿te entendiste mal? Marcelo intentó justificarse. Su voz ahora suave, casi infantil. Estaba estresado con el trabajo. ¿Sabes cómo son los clientes difíciles? Era la primera vez que veía a mi hijo intentando explicarse. Normalmente era yo quien pedía disculpas, quien intentaba suavizar situaciones, quien asumía la culpa, incluso cuando no había hecho nada malo. Era yo quien llamaba al día siguiente después de un malentendido, ofreciendo comida casera como un pedido silencioso de paz. Entiendo perfectamente, Marcelo, respondí probando otro sorbo de champán. Era bueno, muy bueno, dulce y al mismo tiempo seco, complejo como la situación que vivíamos ahora. Sabes, en los últimos años he entendido muchas cosas que fingía no ver. Don Juvenal pasó por nuestra mesa, discreto como siempre, pero noté su mirada curiosa. Algo me decía que había sido testigo de escenas similares a lo largo de su carrera como camarero. ¿Cuántas familias habría visto desmoronarse sobre manteles de lino blanco? ¿Cuántas revelaciones, traiciones, reconciliaciones habría presenciado en silencio profesional? ¿De qué hablas, mamá?, preguntó Marcelo, su voz aún controlada, pero noté el leve temblor de impaciencia, el mismo temblor que surgía cuando tardaba demasiado en encontrar algo en mi bolso, cuando contaba la misma historia 2 veces, cuando necesitaba ayuda con el celular. Estoy hablando de todas las veces que cancelaste nuestros almuerzos de domingo, de las veces que necesité ayuda con la plomería del apartamento y enviaste a un desconocido en tu lugar, de las fiestas de cumpleaños de los chicos que se reprogramaron para cuando estaba viajando a visitar a mi hermana en Curitiba. Estoy hablando de las pequeñas crueldades diarias, Marcelo, esas que duelen más porque vienen de quien debería protegernos. Cada palabra salía más fácil que la anterior. Era como si una represa se hubiera roto dentro de mí,
liberando años de rencores contenidos, de sentimientos reprimidos, de palabras tragadas con el café frío que Marcelo nunca tenía tiempo de compartir conmigo. «Estás exagerando». Cristiane intervino poniendo la mano sobre el brazo de su marido en un gesto de falsa solidaridad. «Siempre hemos cuidado de ti, doña Ivone. ¿Recuerdas cuando reformamos tu baño el año pasado?» Recordaba perfectamente esa reforma que no había pedido, que transformó mi baño simple pero funcional en algo moderno que apenas sabía usar. La ducha complicada que necesitaba 3 movimientos diferentes para regular la temperatura. La llave que más parecía un equipo de laboratorio. Todo porque Cristiane consideraba mi baño deprimente y anticuado cuando tuvo que usarlo durante una visita rápida. ¿Recuerdas a Cristiane? También recuerdo que nunca me preguntaron si quería esa reforma. Nunca me consultaron sobre colores, estilos, funcionalidades. Simplemente decidieron por mí como siempre hacen. Noté que algunas mesas cercanas comenzaban a prestar atención a nuestra conversación. Una señora en la mesa de al lado, acompañada de una joven que parecía ser su hija, me lanzó una mirada de comprensión. Quizás ella también conocía el sabor amargo de la invisibilidad familiar. «Eso es ridículo», dijo Marcelo bajando la voz, preocupado por las apariencias como siempre. «Estamos aquí hablando de dinero, de tu futuro, de cómo podemos ayudarte a manejar todo esto. Y tú vienes con esas acusaciones absurdas». «No son acusaciones, hijo, son hechos». «Y en cuanto al dinero, es exactamente de eso de lo que quiero hablar», respondí, sintiendo una calma extraña, casi sobrenatural. Era como si cada palabra me liberara de un peso que ni sabía que llevaba. Abrí nuevamente el sobre y saqué otro documento que estaba escondido detrás de la carta de la Caixa Económica. Era un papel manuscrito con mi propia letra cuidadosa, esa misma caligrafía que usé durante décadas para catalogar libros en la biblioteca donde trabajé. En los días que siguieron a la noticia del premio, hice una lista de sueños, Marcelo. Cosas que siempre quise hacer, lugares que siempre quise conocer, experiencias que postergué por falta de dinero o por creer que no merecía. Desdoblé el papel lentamente sintiendo los ojos de mi hijo y mi nuera fijos en mis movimientos, como aves rapaces observando a su presa. Primero, conocer París. Tu padre siempre prometió llevarme, ¿sabías? Ahorró durante años, guardando un poco de su salario cada mes. Cuando finalmente tuvimos lo suficiente, te enfermaste. Neumonía grave. Todo el dinero del viaje fue para tus medicamentos y el hospital. Tu padre nunca se quejó ni una vez. París puede esperar, decía, nuestro hijo no. Vi los ojos de Marcelo abrirse ligeramente. Esta era una historia que nunca había escuchado. Una de las muchas historias de sacrificios silenciosos que los padres hacen por sus hijos sin jamás echárselo en cara. Segundo, hacer un crucero por las islas griegas. Tercero, comprar un pequeño terreno en las afueras de Belo Horizonte, con un gran jardín donde pueda plantar mis propias hierbas y flores. Cuarto, ayudar a mi nieta Juliana a terminar la carrera de medicina sin necesidad de trabajar durante sus estudios. Noté cómo Marcelo y Cristiane se miraron al escuchar el nombre de Juliana, mi nieta de 25 años, hija del primer matrimonio de Marcelo, que apenas aparecía en las redes sociales de Cristiane. La hijastra que tuvo que abandonar el apartamento que compartía con su padre cuando Cristiane se mudó, alegando que el espacio era demasiado pequeño para todos. Quinto, crear una fundación para bibliotecas comunitarias en barrios necesitados con énfasis en literatura infantil. Sexto, contratar a los mejores abogados para resolver definitivamente la situación del terreno que su padre dejó en Lagoa Santa, aquel que vendiste sin mi conocimiento o autorización, alegando que yo no entendía de negocios. El rostro de Marcelo se puso rojo al escuchar esa parte. Aquel terreno que Alberto había comprado como inversión para nuestra vejez. Aquel terreno que hoy valía 5 veces más de lo que Marcelo recibió por él, sin nunca haberme pasado un centavo. Mamá, ese terreno era un problema. Tenía cuestiones de documentación, impuestos atrasados. Comenzó a justificarse, pero levanté la mano, interrumpiéndolo, como nunca antes lo habría hecho. Séptimo. Seguí ignorando sus excusas. Hacer un viaje en tren por Canadá para ver las montañas rocosas que siempre admiré en documentales. Octavo, comprar un piano y finalmente aprender a tocar como siempre soñé desde niña. La lista continuaba, pero doblé el papel cuidadosamente y lo guardé de nuevo en la bolsa.
Esos sueños eran míos, demasiado íntimos para ser expuestos completamente en esa mesa, bajo las miradas calculadoras de mi hijo y mi nuera. Son sueños hermosos, doña Ivone, dijo Cristiane, su voz artificialmente dulce. Y podemos ayudarla a realizarlos todos. No necesito ayuda, Cristiane. Respondí con una firmeza que hasta a mí misma me sorprendió. Ya contraté a un consultor financiero, Rodrigo Santos, del Banco Nacional, un chico muy competente que me está orientando sobre cómo administrar el premio. Fue él quien me ayudó a entender que con la planificación adecuada, puedo realizar todos esos sueños y aún tener seguridad financiera para el resto de mi vida. Marcelo entrecerró los ojos, visiblemente molesto por haber tomado decisiones sin consultarlo, sin necesitarlo. Ese era exactamente el punto. Ya no lo necesitaba más. No de la manera en que él quería que lo necesitara, no como la vieja inútil que dependía de su aprobación, de su generosidad, de sus migajas de atención. ¿Y cuándo pensabas contarnos todo esto?, preguntó apenas disimulando la irritación en su voz. Lo estoy contando ahora, hijo. Esa era la razón de la cena. Compartir la noticia y mis decisiones. Decisiones que ya tomaste sin consultarnos. Retrucó abandonando de una vez la máscara de hijo preocupado. Así como tomaste tantas decisiones por mí a lo largo de los años sin consultarme, pregunté sin hostilidad, solo constatando un hecho. El silencio que siguió fue llenado por el suave tintineo de cubiertos de las mesas alrededor, por el murmullo discreto de otras conversaciones, por la melodía del pianista, que ahora tocaba una canción melancólica, que combinaba perfectamente con el momento. Pensé, Marcelo finalmente habló eligiendo las palabras con cuidado. La familia significaba ayudarse unos a otros, compartir fortunas y infortunios. Era la oportunidad perfecta, la apertura que esperaba para decir lo que había estado ensayando mentalmente desde que recibí la noticia del premio, desde que tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tienes razón, Marcelo. La familia, eso es. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? No para pedir que fuera a buscar a los niños a la escuela, porque Cristiane tenía un compromiso inaplazable en el salón. No para verificar si podía hacer esa lasaña que a tus clientes les encanta para la cena de negocios, solo para saber de mí, de tu madre, de la persona que te trajo al mundo. Abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. No había respuesta porque no había esa llamada. No en los últimos años, tal vez no en la última década. Planeaba usar parte de ese dinero para ayudar a ti y a tu familia. Seguí sintiendo una extraña paz mientras pronunciaba las palabras que cerrarían un capítulo de mi vida. Pensé en pagar la hipoteca de su casa en Mangabeiras, en ese condominio de lujo que tanto querían. Pensé en pagar la escuela internacional de los niños que Cristiane siempre menciona en las reuniones familiares. Pensé incluso en invertir en la expansión de tu inmobiliaria para que finalmente pudieras competir con las grandes del mercado. Vi el brillo de codicia en los ojos de mi hijo. El mismo brillo que veía cuando era niño. Él veía un juguete nuevo en la vitrina, siempre queriendo más, nunca satisfecho con lo que tenía. Pero después de lo que pasó hoy, después de oírte llamarme vieja inútil, después de ver cómo tu actitud cambió por completo al enterarte del dinero, me di cuenta de que sería un error. Mamá, no vas a dejar que una frase desafortunada dicha en un momento de calentura arruine nuestra relación, ¿verdad? Marcelo preguntó, su tono ahora casi suplicante. No fue una frase, Marcelo, fue la gota que colmó el vaso. Fue el momento en que finalmente vi lo que había estado negando a mí misma durante años. Nuestra relación ya estaba arruinada, no por mi culpa ni solo por la tuya, sino por la dinámica tóxica que permitimos que se instalara entre nosotros. Yo siempre cediendo, siempre anulándome. Tú siempre tomando, siempre exigiendo. Cristiane miraba de uno a otro, calculando su próximo movimiento como la jugadora social que siempre fue. Finalmente decidió intervenir. Doña Ivone, entendemos que esté herida. Marcelo a veces es explosivo y reflexivo, pero él la ama. Todos lo hacemos. Este dinero puede ser una bendición para toda la familia si trabajamos juntos. Había algo depredador en la sonrisa de Cristiane. Algo que me recordó a un documental sobre tiburones que vi una vez. La misma aproximación calculada, el mismo instinto hacia la presa vulnerable.
Ustedes no entendieron, dije con calma. No estoy negociando, estoy informando. Mi decisión ya está tomada. Saqué la bolsa y retiré otro sobre. Este contenía pasajes aéreos. 3 pasajes, de hecho. Mañana parto hacia París con mi amiga Fátima y con Manuel Cardoso, un amigo muy querido que ustedes nunca se interesaron en conocer. Desde allí iremos a Grecia, luego a Italia. Un viaje de 3 meses por Europa, realizando el sueño que postergué durante décadas. El choque en el rostro de Marcelo era genuino. La idea de su madre, la vieja inútil, que debería contentarse con el plato más barato del menú. Viajando por el mundo con amigos que él ni conocía, le parecía inconcebible. 3 meses. ¿Y nosotros? ¿Y los niños? Preguntó genuinamente perplejo ante la idea de que pudiera tener planes que no lo incluyeran como figura central. Los niños tienen mi número y mi correo. Enviaré fotos y regalos cuando regrese. Si quieren visitarme en el campo que pienso comprar, siempre serán bienvenidos. Tú y Cristiane también, siempre que respeten mis nuevas reglas, mis límites. ¿Qué reglas? Preguntó Cristiane, su tono ahora rozando la hostilidad mal disimulada. Reglas simples, respeto mutuo, agendar visitas con antelación. Nada de aparecer de sorpresa esperando que cuide a los niños porque ustedes tienen un compromiso de última hora. Nada de comentarios sobre mis elecciones, mi ropa, mi casa. Yo no interfiero en su vida. Ustedes no interfieren en la mía. Marcelo parecía tener dificultades para procesar lo que estaba escuchando. Toda su vida había sido el centro de mi universo. Todas mis decisiones se tomaban pensando en él, en su comodidad, en su conveniencia. La idea de que ahora pudiera estar priorizándome a mí misma era completamente ajena para él. Eso es absurdo. Finalmente dijo. Estás siendo influenciada por alguien. Esa amiga tuya Fátima nunca le gustó. ¿O es ese tal Manuel que probablemente solo está interesado en tu dinero? Sonríe. Una sonrisa triste pero decidida. Es precisamente por comentarios como este que estoy tomando esta decisión, hijo. No puedes concebir la idea de que haya llegado a estas conclusiones por mí misma, que pueda tener voluntad propia, pensamientos propios. Para ti siempre seré la vieja inútil, que necesita ser guiada, controlada, decidida. Don Juvenal se acercó discretamente con la cuenta. La tomé antes de que Marcelo pudiera extender la mano y puse mi tarjeta de crédito en la pequeña bandeja de plata. Pero ya no soy esa persona, Marcelo. Quizás nunca lo fui. Solo permití que tú y el mundo creyeran eso porque era más fácil, más cómodo, porque temía perder tu amor. Aunque ese amor viniera con condiciones, con pequeñas crueldades, con falta de respeto. Firmé la cuenta cuando don Juvenal la trajo de vuelta, dejando una propina generosa que hizo brillar sus ojos ancianos de gratitud. ¿Qué estás diciendo, al fin y al cabo? Marcelo preguntó, su voz ahora una mezcla de ira y desesperación, que nos abandonará, que cortará relaciones con nosotros por un comentario desafortunado. Me levanté lentamente ajustando el vestido lila, que ahora parecía simbolizar mi renacimiento. No, hijo. Estoy diciendo que viviré el resto de mi vida en mis términos. Estoy diciendo que el dinero que gané será usado para realizar mis sueños, ayudar a personas que realmente lo necesitan y asegurarme de tener la vejez digna y feliz que merezco. Estoy diciendo que nuestra relación de aquí en adelante se basará en el respeto mutuo o no existirá. Tomé mi bolso y el sobre con los pasajes, preparándome para irme. Mi vuelo sale mañana a las 11 horas. Si quieres despedirte, estaré en casa hasta las 8 horas. Si prefieres no ir, lo entenderé. De cualquier manera, enviaré una postal de París. Al girarme para salir, sentí la mano de Marcelo agarrar mi muñeca, no con violencia, sino con la urgencia de quien siente algo precioso escapando entre los dedos. Mamá, por favor, hablemos más sobre esto. No puedes simplemente decidir todo sola y partir. Miré su mano sobre mi muñeca, luego directamente a sus ojos. Si puedo, Marcelo. Exactamente eso es lo que estoy haciendo. Y, ¿sabes una cosa? Nunca me he sentido tan viva, tan yo misma como ahora. Me solté suavemente de su agarre y caminé hacia la salida, sintiendo el peso de décadas de sumisión y autoanulación disiparse con cada paso.
En la puerta del restaurante Manuel me esperaba con un ramo de lirios blancos, mis flores favoritas. Otro detalle que mi propio hijo desconocía. ¿Todo bien, Yvonne?, preguntó con esa amabilidad que se había vuelto tan rara en mi vida. Nunca he estado mejor, Manuel, respondí aceptando las flores y su brazo ofrecido. Entramos en el taxi que nos esperaba y mientras el rincón del sabor quedaba atrás, miré una última vez por la ventana. Vi a Marcelo parado en la entrada del restaurante observando cómo el taxi se alejaba, la expresión aún incrédula en su rostro. A su lado, Cristiane le decía algo al oído, probablemente ya calculando el próximo movimiento, la próxima estrategia. Pero por primera vez en décadas, sus planes, sus manipulaciones, sus expectativas ya no tenían poder sobre mí. A los 72 años, finalmente me había liberado. Y el sabor de esa libertad era más dulce que cualquier postre, más embriagador que cualquier champán. El taxi deslizaba por las calles de Belo Horizonte, las luces de la ciudad reflejándose en el vidrio como estrellas terrenales. Manuel sostenía mi mano con delicadeza, respetando mi silencio. Sabía que ese momento era una transición, un portal entre dos vidas, la que había aceptado durante décadas y la que ahora elegía para mí. ¿Quieres hablar sobre lo que pasó adentro?, preguntó finalmente, su voz baja y cautelosa. Respiré hondo sintiendo el perfume de los lirios blancos que descansaban en mi regazo. Creo que acabo de perder a mi hijo, Manuel, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la calma en mi voz. El conductor nos observaba discretamente por el retrovisor. Un hombre joven, tal vez en sus 30 años, probablemente imaginando que éramos solo una pareja de ancianos volviendo de una cena común. No, Yvonne. Manuel respondió apretando suavemente mi mano. Acabas de encontrarte. Esas palabras simples contenían una verdad tan profunda que sentí lágrimas formándose en las comisuras de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza. Aunque había dolor allí, eran lágrimas de reconocimiento, de alivio, de una extraña gratitud por lo que había sucedido en el restaurante. ¿Puedes llevarnos al parque municipal, por favor?, le pedí al conductor. Sé que es tarde, pero necesitamos un poco de aire fresco. El joven asintió cambiando de dirección. Manuel me miró intrigado. ¿Estás segura, Yvonne? Debes estar cansada. Mañana tenemos un vuelo largo. Estoy cansada de esperar, Manuel, de posponer, de creer que siempre hay un mañana mejor para vivir lo que quiero vivir hoy. Él sonrió, entendiendo. Manuel siempre entendía. Era una de las razones por las que su amistad se había vuelto tan valiosa para mí en los últimos 2 años, desde que nos conocimos en la fila del banco. Él esperando para depositar los ingresos de su pequeña red de farmacias. Yo para recibir mi modesta pensión. Cuando llegamos al parque, ya pasaban de las 10 de la noche. Estaba cerrado como era de esperar, pero había una pequeña cafetería en la esquina que aún mantenía algunas mesas en la acera. Nos sentamos allí bajo un cielo estrellado, parcialmente oscurecido por las luces de la ciudad. 2 tés de manzanilla, por favor. Manuel pidió a la joven camarera que nos atendió con una sonrisa genuina, de esas que no distinguen arrugas ni cabellos blancos. En realidad, interrumpí, me gustaría un brandy. Manuel levantó las cejas sorprendido, pero no hizo comentarios. La camarera asintió y se alejó para buscar nuestros pedidos. No puedo dejar de pensar en la expresión de Marcelo, confesé, ajustando el collar de perlas alrededor de mi cuello. Era como si él estuviera viendo a una extraña, como si la mujer que se levantó de esa mesa no fuera la misma que conoció toda su vida. ¿Y Yvonne? Manuel respondió, sus ojos azules, levemente desvaídos por la edad, fijos en los míos. Tomaste una decisión que muchas personas nunca logran tomar, la decisión de respetarte, de valorarte. Eso cambia profundamente a una persona. La camarera volvió con nuestras bebidas. El té de Manuel, servido en una simple taza de cerámica, y mi brandy en un pequeño vaso de vidrio que capturaba la luz de la lámpara de la mesa, transformando el líquido ámbar en oro líquido. Levanté el vaso sintiendo el aroma fuerte y reconfortante. A la nueva vida, brindé por la nueva Yvonne. Manuel respondió, chocando su taza con mi vaso con un tintineo delicado. El coñac bajó caliente por mi garganta, esparciendo un calor reconfortante por mi cuerpo. Rara vez bebía alcohol, pero esa noche pedía algo más fuerte que té, algo que marcara la importancia del momento, la gravedad de la transición.
¿Sabes qué más me dolió?, pregunté girando el líquido en el vaso. No fue el insulto en sí, fue darme cuenta de que Marcelo realmente cree que soy una vieja inútil. No fue un desliz, un momento de ira, era lo que él genuinamente piensa de mí. Manuel asintió comprensivo. A veces criamos a nuestros hijos tan enfocados en su felicidad que olvidamos enseñarles sobre la empatía, sobre ver el valor en las personas, independientemente de lo que puedan ofrecer o hacer por ellos. Temo haber fallado en eso, admití, sintiendo el peso de la responsabilidad materna que nunca realmente nos abandona, incluso cuando los hijos ya son adultos con sus propios hijos. Quizás fui demasiado permisiva, demasiado abnegada. Quizás le enseñé a Marcelo sin querer que mis necesidades siempre vendrían en último lugar. No te culpes, Ivone, dijo Manuel, su mirada amable aliviando un poco mi carga. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Todos hacemos eso. Permanecimos en silencio por unos momentos, absorbiendo los sonidos nocturnos de la ciudad. Una pareja joven pasó junto a nosotros de la mano, riendo de alguna broma particular. Los observé con una punzada de algo parecido a la envidia, no por su juventud, sino por la aparente simplicidad de su alegría. A veces me pregunto cuántos años he perdido, Manuel, confesé terminando mi coñac. Cuántos momentos dejé pasar esperando la aprobación de Marcelo, temiendo decepcionarlo, poniendo sus prioridades por encima de las mías. Ningún momento está realmente perdido, Ivone. Cada experiencia, cada decepción, cada sacrificio nos trajo hasta aquí. Hasta este preciso momento miré a Manuel, agradecida por su sabiduría simple y profunda. A los 74 años, había pasado por sus propias pruebas, la pérdida de su esposa por cáncer, el distanciamiento de su única hija, que se mudó a Estados Unidos y rara vez regresaba a Brasil, la venta forzada de 2 de sus farmacias a un gran conglomerado farmacéutico. Y aún así mantenía una serenidad, una amabilidad que admiraba profundamente. Mañana comenzamos una nueva aventura, dijo él terminando su té. París nos espera, ¿te imaginas? Nosotros dos sentados en un café a la orilla del Sena, observando pasar los barcos mientras comemos croissants frescos. Sonreí al imaginar la escena, París, la ciudad luz, el sueño postergado por décadas que ahora estaba a solo unas horas de distancia. Creo que Alberto lo aprobaría, dije pensando en mi difunto esposo. Él siempre quiso llevarme allí. Estoy seguro que sí. Manuel asintió. Él quería tu felicidad por encima de todo. Fue él quien te dio esas perlas, ¿no? Toqué el collar instintivamente sintiendo cada pequeña esfera bajo mis dedos como un rosario de recuerdos. Sí, con el primer salario como contador. Ahorró durante meses. Un hombre sabio sabía reconocer la verdadera perla en su vida. Me sonrojé levemente con el cumplido, sintiéndome casi una adolescente de nuevo. Era extraño, después de tantos años de invisibilidad, ser vista, realmente vista por alguien. Pagamos la cuenta y llamamos a otro taxi. En el camino a mi casa, noté 3 llamadas perdidas de Marcelo en el celular. Ningún mensaje de voz, ningún texto explicando el motivo de las llamadas. Típico de él, esperar que regresara de inmediato sin importar la hora o la situación. Esta vez guardé el celular en la bolsa sin contestar. Lo que fuera podría esperar hasta mañana, o tal vez ni siquiera necesitara ser dicho. Cuando llegamos al condominio Primavera, Manuel insistió en acompañarme hasta la puerta. En el pequeño ascensor antiguo que subía lentamente hasta el 4º piso, sostuvo mis manos entre las suyas. Fuiste muy valiente hoy, Ivone. No me siento valiente, admití. Me siento asustada, en realidad, como si hubiera saltado de un acantilado y aún estuviera en caída libre, sin saber dónde o cómo voy a aterrizar. Eso es exactamente lo que es la valentía, respondió él, con sus ojos brillando con una sabiduría adquirida a través de sus propias caídas libres. No es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. El ascensor se detuvo con un suave tirón y la puerta se abrió al pasillo silencioso. Mi apartamento estaba al final, con vista a un pequeño parque interno del condominio. No era lujoso como la mansión de Marcelo en Mangabeiras, pero era mi refugio, mi espacio sagrado. ¿Quieres entrar a tomar un último té?, invité, sorprendiéndome a mí misma con la osadía. No era habitual que invitara a un hombre a entrar en mi apartamento tarde en la noche, incluso siendo un amigo de larga data como Manuel. Me encantaría, pero creo que es mejor no.
Respondió con una sonrisa amable. Mañana tenemos un gran día por delante. Necesitas descansar y aún tienes maletas que arreglar, imagino. Asentí sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Manuel siempre respetaba mis límites, incluso aquellos que yo misma comenzaba a cuestionar. Entonces, hasta mañana, dije, buscando las llaves en la bolsa. Hasta mañana, Yvonne. Respondió, inclinándose para besar suavemente mi mejilla. Duerme bien, sueña con París. Cuando entré al apartamento fui recibida por el silencio acogedor que solo un verdadero hogar puede ofrecer. Las paredes, decoradas con fotos familiares y pequeños recuerdos de toda una vida, parecían susurrar bienvenidas. Dejé la bolsa y las llaves en la pequeña mesa de centro y fui directo al cuarto. La maleta abierta sobre la cama estaba parcialmente arreglada, fruto de las ansiosas preparaciones de los últimos días, ropa cuidadosamente doblada, artículos de higiene organizados en neceseres, documentos verificados y revisados. Me senté al borde de la cama, sintiendo el peso del día finalmente caer sobre mí. No era solo el cansancio físico, aunque mis articulaciones protestaban después de un día más activo de lo normal. Era un cansancio existencial, como si hubiera vivido décadas en solo unas horas. Me quité los zapatos y masajeé mis pies adoloridos, permitiéndome finalmente sentir todas las emociones que había contenido en el restaurante. El dolor del insulto, la herida del rechazo, la amargura de la ingratitud, pero también la euforia de la liberación, la ligereza de la decisión tomada, la esperanza de un nuevo camino. Las lágrimas llegaron silenciosas, deslizándose por mis mejillas sin sollozos ni lamentos. No eran lágrimas de autocompasión, sino de limpieza, como una lluvia de verano que lava el polvo acumulado, preparando el terreno para nuevas flores. El teléfono sonó, interrumpiendo mi momento de catarsis. Miré el identificador de llamadas. Marcelo celular. Mi corazón se aceleró. Parte de mí aún condicionada a atender de inmediato, a priorizar tus necesidades, a temer tu desaprobación. Dejé sonar 1, 2, 3, 4 veces hasta que cayó en el contestador automático. La voz de Marcelo llenó la habitación, tensa y controlada. Mamá, necesitamos hablar. Lo que pasó hoy no fue lo que piensas. Entendiste todo mal. Llámame tan pronto escuches este mensaje. No importa la hora. Ni una disculpa, ni un reconocimiento del error, solo la afirmación de que yo había entendido todo mal, como siempre, como si mi percepción, mis sentimientos, mi dolor no tuvieran validez a menos que él los confirmara. Borré el mensaje con un toque de botón, un pequeño acto de rebeldía que semanas atrás habría sido impensable. Volví a la tarea de empacar, ahora con una determinación renovada. Cada prenda doblada era una afirmación. Cada artículo elegido, una declaración de independencia. Solo llevaba lo esencial, dejando espacio literal y metafórico para nuevas adquisiciones, nuevas experiencias, nuevos recuerdos. Cuando terminé, ya pasaba de la medianoche. Coloqué la maleta cerrada al lado de la puerta y fui al baño para mi rutina nocturna. Mientras me quitaba el maquillaje, estudié mi rostro en el espejo, las arrugas alrededor de los ojos y la boca, testigos de sonrisas y lágrimas, las manchas en la piel, marcas del tiempo y del sol, los cabellos blancos que hace tiempo dejé de teñir, aceptando la corona plateada que la edad me otorgó. Vieja inútil, repetí las palabras de Marcelo, ahora mirándome directamente a los ojos a través del espejo. ¿Vieja? Sí, inútil, jamás. Había una dignidad en ese rostro que nunca había realmente apreciado. Una belleza que trascendía los estándares convencionales, que hablaba de experiencia, de resistencia, de una vida plenamente vivida. Terminé mi rutina y me puse la camisón de algodón que usaba desde hacía años. Otro artículo que Cristiane consideraba anticuado y sin gracia. Otro aspecto de mi vida que había permitido que fuera juzgado, criticado, menospreciado. Al acostarme me di cuenta de que había olvidado tomar mi medicamento para la presión. Me levanté y fui a la cocina, donde guardaba los medicamentos en una pequeña caja organizadora. Junto a ella encontré el bloc de notas donde había anotado días atrás la lista de regalos que planeaba comprar para la familia con el dinero de la mega cena, una bicicleta nueva para Pedro, mi nieto más pequeño. Una computadora para Rafael, el del medio, apasionado por la tecnología. Un coche para Juliana para facilitar sus traslados al hospital universitario. Un viaje para Marcelo y Cristiane,
tal vez un crucero por el Caribe para mejorar la relación que visiblemente estaba desgastada. Miré esa lista con una mezcla de ternura y pesar. La Yvonne de hace una semana, aún atrapada en el ciclo de intentar comprar el amor y la aprobación de la familia, aún creyendo que los regalos materiales podrían llenar el vacío de relaciones superficiales, rasgué la hoja lentamente, sintiendo cada fibra del papel ceder entre mis dedos. Los fragmentos cayeron en la basura como confeti de una celebración al revés. El fin de una era, el cierre de un ciclo. De vuelta a la cama, acomodé las almohadas y tiré la manta hasta la barbilla, sintiendo la comodidad familiar de mi nido. La habitación estaba oscura, excepto por la suave luz de la lámpara, creando sombras danzantes en el techo. Sombras que parecían contar historias, dibujar mapas de lugares lejanos que pronto conocería. París, Atenas, Roma, ciudades que siempre habían existido solo en mi imaginación, alimentada por libros, películas, fotografías y revistas de viaje. Ahora serían reales, tangibles, parte de mi historia. Pensé en Fátima, mi amiga de hidroginástica, que había aceptado la invitación para el viaje con entusiasmo juvenil. «Finalmente vamos a vivir, Yvonne», exclamó, sus ojos brillando con la misma emoción que yo sentía ahora. Pensé en Manuel con su inquebrantable amabilidad, su presencia reconfortante, su respeto por mis procesos. No sabía exactamente qué se estaba desarrollando entre nosotros. Amistad, compañerismo o tal vez algo más profundo, pero estaba abierta a descubrirlo sin presión, sin expectativas. Pensé en Juliana, mi nieta estudiante de medicina, la única de la familia que llamaba regularmente, que se interesaba genuinamente por mi vida. Le había dejado un sobre con parte del premio, suficiente para terminar sus estudios sin preocupaciones financieras. Adjunto a él una nota simple, que puedas curar no solo cuerpos sino también almas. Con amor, abuela Yvonne. E inevitablemente pensé en Marcelo. Mi único hijo que un día fue un niño dulce y sensible antes de que el mundo, y quizás mis propias elecciones como madre, lo convirtieran en el hombre calculador y frío que es ahora. Aún había amor allí, enterrado bajo capas de dolor, decepción y patrones disfuncionales. Pero el amor no siempre es suficiente. A veces la distancia es el único camino hacia la sanación. Con estos pensamientos flotando en mi mente sentí que mis párpados pesaban. El sueño venía, trayendo la promesa de un nuevo amanecer. Un amanecer que marcaría no solo el inicio de un viaje por el mundo, sino una travesía mucho más significativa, el redescubrimiento de mí misma. Antes de quedarme completamente dormida, susurré una frase que sería mi mantra en los días venideros: nunca es tarde para comenzar a vivir la vida que mereces. Y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente sin sueños, meciéndome con la certeza de que había tomado la decisión correcta, la decisión de finalmente ponerme en primer lugar, la decisión de ser no solo madre, abuela, viuda, sino Yvonne Machado, una mujer completa, compleja y absolutamente digna de respeto, alegría y aventura. El despertador sonó a las 5 de la mañana, pero yo ya estaba despierta desde hacía al menos una hora. El sueño me había abandonado temprano, vencido por la ansiedad y expectativa del día que comenzaba. Me levanté con cuidado, sintiendo la familiar protesta de las articulaciones. Mis rodillas siempre fueron las primeras en quejarse de la edad, pero hoy esa incomodidad parecía insignificante, casi un detalle sin importancia en el gran cuadro que comenzaba a formarse. Caminé hacia la ventana y abrí las cortinas. El cielo aún estaba oscuro, salpicado de algunas estrellas resistentes que se negaban a ceder ante el amanecer inminente. Belo Horizonte dormía, o al menos fingía dormir, con sus luces titilantes esparcidas como luciérnagas urbanas. Hoy es el día, susurré para mí misma, como si necesitara la confirmación audible para creerlo. Tomé una ducha larga, permitiéndome el lujo del agua caliente corriendo por mis hombros tensos. Elegí una ropa cómoda para el viaje, pantalones de tela ligera, una blusa de algodón azul marino y una chaqueta ligera. Por si el aire acondicionado del avión era muy fuerte. Recogí mis cabellos blancos en un moño simple pero elegante. Nada de ostentación, solo lo suficiente para sentirme bien conmigo misma. Mientras preparaba un café sencillo, escuché un golpe en la puerta. Era demasiado temprano para ser Manuel o Fátima, con quienes habíamos acordado encontrarnos directamente en el aeropuerto. Por un instante sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Sería Marcelo? ¿Habría venido para un último intento de disuadirme? Miré por el ojo de la cerradura y vi a Guilherme Prado,
mi vecino del 402, un hombre de mediana edad que siempre me ayudaba con pequeños arreglos en el apartamento. Doña Ivone, perdone la hora, dijo cuando abrí la puerta, pareciendo genuinamente avergonzado. Pero supe que usted va a viajar hoy y quería despedirme y ofrecerle ayuda con la maleta. Sonreí, conmovida por el gesto. Guilherme era uno de esos raros vecinos que aún se preocupaban, que valoraban la comunidad, el cuidado mutuo. Una especie en extinción en los condominios modernos, donde muchos apenas conocían el nombre de quien vivía al lado. Pase, Guilherme. ¿Acepta un café? Acabo de hacerlo. Aceptó. Y nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había servido café a Marcelo mientras apenas levantaba los ojos del celular. ¿A dónde va? Si no le importa que pregunte, indagó Guilherme soplando el café caliente. A París, respondí sintiendo una ola de emoción al pronunciar el nombre de la ciudad. Luego Grecia, Italia, un viaje de 3 meses por Europa. Los ojos de Guilherme se abrieron en genuina sorpresa. Vaya, doña Ivone, qué maravilla. Siempre quise conocer París. Dicen que es la ciudad más romántica del mundo. No es así. Voy a comprobarlo y te cuento cuando vuelva, respondí con un guiño, sorprendiéndome a mí misma con el tono ligero, casi juguetón. ¿Cuánto tiempo había pasado sin permitirme esa ligereza en las interacciones? Terminamos el café y Guilherme insistió en llevar mi maleta hasta el taxi que había llamado. Mientras bajábamos en el ascensor, comentó cómo cuidaría de mis plantas durante mi ausencia y cómo estaría atento al apartamento. Pequeños gestos de bondad que en otro tiempo habría rechazado por miedo a causar molestias. Ahora aceptaba con genuina gratitud, reconociendo que permitir que otros nos ayuden también es una forma de conexión, de humanidad compartida. El taxi llegó puntualmente a las 6:30. El conductor, un hombre de cabellos canosos y sonrisa fácil, colocó mi maleta en el maletero mientras me despedía de Guilherme. Disfrute cada segundo, doña Ivone. Se lo merece, dijo con una sinceridad conmovedora. Gracias, Guilherme, por todo. En el camino al aeropuerto, observé cómo la ciudad despertaba lentamente, los primeros trabajadores en las paradas de autobús, las panaderías abriendo sus puertas, los repartidores de periódicos en sus motocicletas. La vida cotidiana siguiendo su flujo imperturbable, indiferente a las pequeñas revoluciones personales que sucedían en su interior como la mía. Al llegar al aeropuerto internacional de Confins, me invadió una ansiedad momentánea. Hacía décadas que no viajaba en avión. La última vez fue para la boda de una prima en Fortaleza. Cuando Marcelo aún era adolescente, todo parecía tan diferente ahora, tan más grande, más complejo, más intimidante. Respiré hondo y seguí adelante arrastrando mi maleta con determinación. Encontré el mostrador de check-in de la aerolínea y me puse en la fila, revisando nerviosamente los documentos en mi bolso para asegurarme de que no había olvidado nada. ¿Señora? Una voz me llamó. Era una joven empleada con un gafete que decía, Anina, ¿puedo ayudarla? Tenemos un mostrador preferencial para mayores. Hace unos días, quizás me hubiera sentido disminuida por esa oferta, como si ser dirigida al servicio preferencial fuera un recordatorio no deseado de mi edad. Pero hoy acepté con una sonrisa. Gracias, querida, es muy amable de tu parte. En el mostrador preferencial, presenté mi pasaporte y confirmé mi reserva. La atendiente, una mujer de mediana edad con ojos amables, me entregó la tarjeta de embarque y explicó a dónde debía ir a continuación. ¿Viaja sola?, preguntó con ese tono levemente preocupado que la gente suele usar con los mayores en los aeropuertos. No, respondí, sintiendo una satisfacción inexplicable. Viajo con 2 amigos muy queridos. Nos encontraremos en la sala de embarque. Después de pasar por el control de seguridad, donde un joven agente me ayudó pacientemente a entender que necesitaba quitarme los zapatos y poner el bolso en la cinta, seguí hacia la sala de embarque indicada en la tarjeta. Mi corazón se aceleró al ver a Fátima y Manuel sentados uno al lado del otro conversando animadamente. Fátima fue la primera en verme. Se levantó con la energía que siempre la caracterizaba, su cabello pelirrojo, que nunca negaba, enmarcando un rostro marcado por décadas de sonrisas, vestía una túnica colorida que combinaba perfectamente con su personalidad vibrante. 4 por fin. Ya estábamos preocupados, exclamó abrazándome con fuerza. Manuel se levantó más lentamente, pero con una sonrisa igualmente cálida.
Llevaba un blazer azul marino sobre una camisa clara, elegante sin ser demasiado formal. Noté que se había recortado la barba y cortado el cabello para la ocasión. «Estás hermosa, Yvonne», dijo simplemente besando mi mejilla. Me senté entre ellos, sintiendo una ola de gratitud por tener a estas dos personas en mi vida. Personas que me veían, que me valoraban, que se preocupaban genuinamente por mi bienestar. ¿Todo listo para la gran aventura?, preguntó Fátima, sus ojos brillando de emoción. No puedo creer que en unas horas estaremos en París. París, Yvonne. Su alegría era contagiosa, pero noté que Manuel me observaba con una mirada más perceptiva. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja mientras Fátima organizaba algo en su bolso. Pareces preocupada. Dudé por un momento. Marcelo no apareció, ni llamó esta mañana. No necesitaba explicar más. Manuel asintió comprendiendo lo que eso significaba. El silencio de mi hijo era una respuesta en sí misma. Quizás sea mejor así, sugirió amablemente, un corte limpio, sin drama de última hora. Quizás tenía razón. Quizás era mejor partir sin las palabras amargas de una despedida forzada, sin intentos manipulativos de hacerme quedarme, sin promesas vacías de cambio. Aún así, una parte de mí, la madre que nunca dejaría de ser, sentía la ausencia como una pequeña fractura en el corazón. El anuncio de embarque interrumpió mis pensamientos. Nuestra aventura estaba oficialmente comenzando. Nos levantamos, reunimos nuestras cosas y seguimos hacia la puerta indicada. Fátima iba al frente charlando sobre todas las atracciones que planeaba visitar en París. Manuel caminaba a mi lado, tocando ocasionalmente mi codo como para guiarme. Un gesto protector que me recordaba vagamente a Alberto en los primeros años de nuestro matrimonio. Mientras entregábamos nuestras tarjetas de embarque a la azafata en la puerta, sentí mi celular vibrar en la bolsa. Pedí permiso un momento y revisé la pantalla. Era un mensaje de Juliana, mi nieta. Abuela, buen viaje. Te quiero mucho. Gracias por todo. Te voy a extrañar, pero sé que mereces esta aventura. Manda fotos todos los días, por favor. Sonreí sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Al menos una persona de la familia entendía. Al menos una persona celebraba mi felicidad sin condiciones, sin expectativas egoístas. Respondí rápidamente, gracias, mi amor. Eres la mejor nieta que alguien podría desear. Cuídate bien y dedícate a los estudios. Abuela te quiere mucho y va a mandar muchas fotos. Guardé el celular y alcancé a Fátima y Manuel, que ya entraban en el pasillo de embarque. El avión estaba lleno principalmente de turistas brasileños animados y hombres de negocios con expresiones serias. Encontramos nuestros asientos. Habíamos reservado 3 lugares juntos y nos acomodamos. Fátima insistió en quedarse con el asiento del medio, alegando que así podría conversar con los dos durante el viaje. Una azafata pasó repartiendo almohadas y mantas. Acepté ambas sabiendo que el vuelo sería largo y que la comodidad sería esencial. Ajusté el cinturón de seguridad y miré por la ventana, observando a los empleados del aeropuerto moverse en la pista, cargando equipaje, revisando equipos. El capitán anunció que estábamos a punto de despegar, pidiendo que todos los dispositivos electrónicos fueran apagados o puestos en modo avión. Obedecí de inmediato, apagando el celular por completo. Simbólicamente estaba cortando, aunque temporalmente, mi conexión con la vida que dejaba atrás. El avión comenzó a rodar por la pista, ganando velocidad gradualmente. Sentía la familiar presión en el pecho cuando despegamos. Esa sensación de ser empujada contra el asiento mientras el mundo abajo se hacía cada vez más pequeño. De repente estábamos en el aire. Belo Horizonte se transformó en una alfombra de diminutas luces y formas geométricas, como un Belén visto desde muy lejos. Allí estaba la ciudad donde nací, crecí, me casé, crié a mi hijo, enterré a mi esposo, la ciudad que conocía cada versión de mí, desde la niña soñadora hasta la anciana que ahora huía en busca de sí misma. Adiós, susurré colocando la mano en el vidrio frío de la ventana. Las horas siguientes pasaron en un borrón de comidas servidas en bandejas de plástico, películas vistas en pequeñas pantallas, conversaciones intercaladas con siestas ocasionales. Fátima, incansable como siempre, hojeaba revistas de turismo, marcando atracciones que quería visitar. Manuel alternaba entre leer un libro sobre historia del arte y tomar notas en un pequeño cuaderno.
Cuando el capitán anunció que estábamos comenzando nuestro descenso hacia el aeropuerto Charles de Gaulle en París, sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo. Era real, estaba sucediendo. Yo, Yvonne Machado, a los 72 años, estaba a punto de pisar la ciudad de mis sueños. Aterrizamos con un suave golpe. Aplausos espontáneos resonaron en la cabina, un hábito típicamente brasileño que siempre me intrigó. ¿Por qué aplaudimos cuando un avión aterriza? Gratitud por haber sobrevivido, alegría por haber llegado, sea cual sea el motivo, me encontré aplaudiendo también, con un entusiasmo que incluso me sorprendió a mí misma. Después de los trámites de inmigración, donde un oficial francés examinó mi pasaporte con esa expresión impasible característica, nos dirigimos al área de recogida de equipajes. Manuel insistió en llevar nuestras 3 maletas, a pesar de las protestas de Fátima, quien decía que ya no era un jovencito. Puede que no sea joven, pero aún soy un caballero. Él respondió con una sonrisa, levantando las maletas con una facilidad que desmentía sus 74 años. Salimos del aeropuerto hacia un París otoñal, con cielo nublado y una ligera llovizna que parecía más una fina neblina. El aire tenía una frescura que llenaba los pulmones de promesas de posibilidades. Respiré hondo, dejando que el aroma de la ciudad, una mezcla de pan fresco, café, perfume y ese indefinible algo más que solo París parece tener, llenara mis sentidos. Un taxi nos llevó al pequeño hotel en el Marais, un barrio histórico en el corazón de París. Habíamos reservado 3 habitaciones modestas, pero cómodas, en un edificio antiguo con una fachada encantadora y una recepcionista que hablaba un portugués sorprendentemente bueno, aprendido durante un intercambio en Brasil. Después de instalarnos, acordamos encontrarnos en el vestíbulo en 1 hora para nuestro primer paseo por París. Sola en la habitación, me senté al borde de la cama, tratando de absorber la realidad del momento. Las paredes con papel tapiz floral, la ventana que daba a un típico patio parisino, el pequeño crucifijo discretamente colgado sobre la cabecera. Todo era nuevo y al mismo tiempo extrañamente familiar, como si ya hubiera estado allí en sueños. Abrí mi maleta y saqué una pequeña caja de madera tallada. Dentro guardaba el broche de Alberto, el que usaba en ocasiones especiales. Era un simple pin dorado con sus iniciales grabadas. Nada valioso en términos monetarios, pero inestimable en significado sentimental. Estoy aquí, Alberto, dije en voz alta, sosteniendo el broche contra mi pecho. Finalmente estoy en París. Lo logramos, mi amor. Una lágrima recorrió mi rostro, pero no era de tristeza. Era de gratitud, de realización, de una profunda alegría que trascendía el momento presente, conectando el pasado y el futuro en un arco perfecto de significado. Sujeté el broche en la solapa del abrigo que me puse para el paseo. Un pequeño tributo al hombre que primero plantó el sueño de París en mi corazón. Una forma de llevarlo conmigo en esta travesía. 1 hora después encontré a Fátima y Manuel en el vestíbulo. Ella había cambiado la ropa de viaje por un conjunto colorido que la hacía parecer una artista bohemia. Él mantenía el mismo blazer, pero había cambiado la camisa por una de tono más oscuro, que combinaba perfectamente con sus ojos. ¿A dónde vamos primero?, pregunté sintiéndome como una niña en un parque de diversiones, sin saber qué atracción elegir primero. Torre Eiffel. Fátima respondió de inmediato, es un cliché, lo sé, pero no puedo imaginar comenzar por otro lugar. Manuel asintió en acuerdo. La Torre Eiffel será. ¿Podemos tomar el metro o prefieren caminar un poco? El día está fresco, pero la llovizna ha parado. Optamos por una combinación. Metro hasta cierto punto. Luego una caminata para sentir la ciudad, respirar su aire, absorber su esencia. El metro parisino, con sus estaciones decoradas y sus vagones eficientes, era una experiencia en sí misma. Observé a los parisinos en su hábitat natural, elegantes, apresurados, cada uno en su propio mundo, pero de alguna manera parte de una coreografía urbana perfectamente sincronizada. Cuando emergimos de la estación, la Torre Eiffel apareció ante nosotros, imponente contra el cielo, ahora parcialmente azul. Me detuve paralizada por la visión. Allí estaba ella, el ícono más reconocible del mundo, el símbolo de París, la estructura que había visto en miles de fotografías, películas, postales a lo largo de mi vida. Es más impresionante de lo que imaginaba, confesé. Mi voz casi un susurro de reverencia. Nos acercamos lentamente como peregrinos llegando a un santuario. Había una fila considerable para subir, pero no nos importó.
El tiempo había perdido su tiranía. No teníamos prisa, no teníamos compromisos, no había nadie esperando nuestro regreso o reclamando nuestra presencia. Éramos 3 ancianos libres en París, con todo el tiempo del mundo para absorber cada momento, cada vista, cada sensación. Mientras esperábamos en la fila, mi pensamiento inevitablemente volvió a Marcelo. ¿Estaría pensando en mí en este momento? ¿Se habría arrepentido de sus palabras, de su comportamiento a lo largo de los años? ¿O solo estaría lamentando la pérdida del acceso a los millones que había ganado? Pero entonces, mirando a Fátima con su entusiasmo contagioso, a Manuel con su presencia sólida y reconfortante, a la Torre Eiffel, que se erguía majestuosa contra el cielo parisino, sentí que las preocupaciones por Marcelo se disolvían como la niebla matutina bajo el sol. Él era parte de mi pasado, siempre lo sería. Pero este momento, este lugar, estas personas a mi lado, eran mi presente y mi futuro. El futuro era una página en blanco, lista para ser llenada con nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevas versiones de mí misma. Cuando finalmente llegamos a la cima de la torre, París se extendía a nuestros pies como una alfombra de historias. Cada calle, cada edificio, cada puente sobre la escena, conteniendo miles de vidas, de amores, de sueños realizados y deshechos, era impresionante. Manuel se acercó, quedándose a mi lado junto a la barandilla. ¿Valió la pena esperar?, preguntó, su voz casi perdida en el viento que soplaba más fuerte a esa altura. Lo miré, luego a París, luego al broche de Alberto en la solapa de mi abrigo. Una vida entera condensada en un momento de claridad cristalina. Cada segundo respondí sintiendo la verdad de la afirmación resonar en cada célula de mi ser. Cada segundo valió la pena. Y en ese momento, en la cima de la Torre Eiffel, con París a mis pies y verdaderos amigos a mi lado, comprendí finalmente lo que significaba ser libre. No era solo la ausencia de ataduras físicas o financieras, era la libertad interior, la capacidad de elegir mi propia historia, de reescribir mi propio guión, de ser la protagonista de mi propia vida, incluso cuando el mundo insiste en relegarnos a papeles secundarios. Yo, Ivone Machado, a mis 72 años, ya no era la anciana inútil del insulto de Marcelo. Era una mujer en plena jornada de autodescubrimiento. Una mujer que había encontrado su voz, su coraje, su dignidad. Una mujer que finalmente comprendía que nunca es tarde para comenzar a vivir la vida que se merece. Y esa comprensión, esa liberación valía más que todos los millones de la Mega Sena. Hola, mis queridos. Aquí está Ivone Machado nuevamente. Llego al final de esta historia con el corazón ligero y el alma renovada, así como me sucedió en ese momento decisivo de mi vida. Quizás tú que me has seguido hasta aquí te has preguntado si todo esto realmente sucedió, si una mujer de 72 años realmente encontró el coraje para cambiar completamente su vida tras un insulto de su propio hijo. Y la respuesta es, sí, encontré. Y creo que muchos de ustedes quizás estén en situaciones parecidas, atrapados en relaciones que consumen su energía, rodeados de personas que no valoran quiénes son realmente. Mi viaje comenzó en ese restaurante o recanto do sabor, cuando mi hijo Marcelo me llamó vieja inútil y me pidió que eligiera el plato más barato del menú. Un momento que podría haber sido solo otra humillación en una larga lista, pero que se transformó en el detonante de mi liberación. Aquella noche cambió todo cuando decidí pedir el plato más caro y revelar que había ganado millones de reales en la Mega Sena. La reacción inmediata de mi hijo y de mi nuera Cristiane fue reveladora. De repente ya no era la vieja inútil, sino la fuente potencial de riqueza y beneficios para ellos. Esa transformación súbita me mostró con claridad cristalina lo que en el fondo ya sabía, que nuestra relación no se basaba en amor y respeto, sino en conveniencia y utilidad. La decisión que tomé esa noche no fue fácil. Nunca es simple cortar lazos, especialmente con un hijo que llevaste en tu vientre, amamantaste, criaste, por quien sacrificaste sueños y deseos. Pero a veces el verdadero amor exige distancia, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino para dar al otro la oportunidad de crecer, de reconocer sus errores, de evolucionar como ser humano. Recuerdo aquella noche en que volví a casa, la sensación de paz mezclada con inquietud, las lágrimas que derramé no de tristeza, sino de alivio por finalmente reconocer mi propio valor. Recuerdo empacar para París, sosteniendo el broche de Alberto, mi difunto esposo, y sintiendo que él estaría orgulloso de mi valentía. Y entonces llegó París, la Torre Eiffel contra el cielo nublado, el aroma de café y croissants frescos por las mañanas, los paseos en barco por el Sena,
las tardes en los museos admirando obras que antes solo conocía por libros. Luego Grecia con sus islas bañadas por el intenso azul del Mediterráneo, el sabor de la comida auténtica, el calor del sol y de la gente. Italia con sus ciudades antiguas, sus plazas históricas, sus helados incomparables y el vino que parecía contener el propio espíritu de la tierra. 3 meses de descubrimientos, no solo de lugares y culturas, sino de mí misma. Descubrí que me gustaba despertar temprano para ver el amanecer en ciudades desconocidas, que adoraba probar comidas exóticas sin miedo, que tenía talento para fotografiar pequeños detalles que pasaban desapercibidos por los turistas apresurados. Descubrí que podía ser espontánea, divertida, aventurera, cualidades que siempre existieron en mí, pero que habían sido sofocadas por años de conformismo y abnegación. Cuando volví a Brasil, ya no era la misma Ivone. Compré un pequeño sitio en las afueras de Belo Horizonte como había planeado, un lugar con un amplio jardín, donde planté mis propias hierbas y flores, donde los pajaritos venían a comer de mi mano cada mañana. Creé la Fundación para Bibliotecas Comunitarias que siempre soñé, llevando literatura a niños que, como yo en la infancia, encontraban en los libros un portal a mundos infinitos. Juliana, mi nieta, logró graduarse en medicina con distinción, sin necesidad de trabajar durante sus estudios, gracias a la ayuda financiera que pude proporcionar. Hoy ella atiende en comunidades vulnerables, llevando cuidado y dignidad a quienes más lo necesitan. La semilla de bondad que planté en ella floreció de maneras que me llenan de orgullo. En cuanto a Marcelo, nuestros caminos volvieron a cruzarse eventualmente. No fue fácil ni rápido. Fueron necesarios meses de distancia, de reflexión de ambas partes. Él necesitó entender que no me tendría de vuelta en los mismos términos de antes. Yo necesité aprender a establecer límites claros, a valorar mis propias necesidades tanto como las de él. Hoy tenemos una relación diferente, más distante en algunos aspectos, pero infinitamente más saludable y respetuosa. Manuel sigue siendo una presencia constante y luminosa en mi vida. Nuestra amistad evolucionó hacia un compañerismo profundo, un amor maduro que no necesita etiquetas ni convenciones. Viajamos juntos 2 veces al año, siempre a lugares que nunca hemos visitado antes. El año pasado fue Japón. Este año planeamos conocer Canadá durante el otoño para ver las hojas cambiar de color en las montañas rocosas. Fátima, mi querida amiga, sigue siendo el alma de la fiesta en nuestras reuniones semanales de hidroginástica, que ahora también incluyen clases de danza y meditación. A los 70 años comenzó una relación con un profesor de tango argentino y está más feliz que nunca, demostrando que la vida puede sorprender a cualquier edad. Y yo sigo aprendiendo, creciendo, evolucionando. Aprendí a tocar el piano como siempre soñé. Tomo clases de francés 2 veces por semana. Participo en un club de lectura donde debatimos desde clásicos hasta lanzamientos contemporáneos. Soy voluntaria en un asilo, donde comparto mi historia con otros ancianos, mostrándoles que nunca es tarde para reiniciar, para redescubrirse, para elegir la felicidad. Este es el mensaje que quiero dejarte a ti que me has acompañado hasta aquí. Tu valor no depende de la validación de nadie. Tu vida es tuya para vivirla en tus propios términos. Nunca es demasiado tarde para decir no al desrespeto, para establecer límites saludables, para priorizar tu propia felicidad. Si te identificaste con mi historia, si también vives situaciones de desrespeto, de invisibilidad, de relaciones tóxicas que drenan tu energía y autoestima, sabe que hay un camino de salida. No siempre será fácil, no siempre será cómodo, pero tu dignidad vale cada paso de este viaje. Agradezco inmensamente que hayan estado conmigo hasta aquí. Fue un trabajo arduo preparar este vídeo, revivir estos recuerdos, compartir momentos tan íntimos y transformadores de mi vida. Pero lo hago con la esperanza de que mi historia pueda servir de inspiración, de consuelo, tal vez incluso de empujón para alguien que lo necesite. Si te gustó lo que viste, por favor, suscríbete al canal. Tenemos muchas otras historias de vida para compartir, muchas otras lecciones aprendidas en la dura, pero sabia escuela de la existencia. Deja tu like. Eso ayuda a nuestro canal a alcanzar a más personas que puedan beneficiarse de estas narrativas, pero sobre todo, deja tu comentario. Cuéntanos qué te pareció la historia. ¿Has pasado por una situación similar? ¿Tomaste decisiones difíciles que cambiaron completamente tu vida? ¿Qué parte de mi viaje tocó más tu corazón? Tus comentarios son el alma de este canal. Son ellos los que nos motivan a seguir buscando y compartiendo historias que inspiran y transforman.
Y si puedes, considera contribuir con el Valeu Demais, nuestra forma de donación para ayudar con los costos del canal. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite traer más vídeos diarios, alcanzar a más personas, compartir más historias que necesitan ser contadas. Eso ayudaría mucho a nuestro trabajo de llevar reflexión, esperanza e inspiración a quienes más lo necesitan. Recuerda siempre, tu historia importa, tus elecciones importan, tu felicidad importa y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que mereces. Aquí está Ivone Machado, directamente desde mi pequeño paraíso, deseando que encuentres el tuyo. Hasta el próximo vídeo en el canal.